porque la guerra de independencia de Estados Unidos salió bien y la de México mal. Bueno, esto se debe a que en Nueva España, lo que hoy es conocido como México, no había grupos que buscaran la independencia, ya que no había un motivo real para independizarse a diferencia de Estados Unidos, los cuales estaban sufriendo pues no solo no tenían la nacionalidad inglesa, sino que eran maltratados por estos mismos. E incluso después de la Guerra de los 7 años, aunque es cierto que ganaron más territorio las 13 colonias en esa guerra, lo cierto es que le subieron los impuestos a un nivel inaceptable y teniendo en cuenta que ya tenían planes de su independencia fue que después de la guerra pudieron tener una buena reorganización a diferencia de México que cuando Napoleón se apoderó de España al ver un vacío enorme de poder muchos virreinatos con la influencia y ayuda de Inglaterra. Estados Unidos y Portugal fue que levantaron movimientos independentistas de la nada lo que provocó que estos mismos no tuvieron un buen plan a futuro de lo que harían. Después de la independencia Agustín Iturbide, el primer emperador de México, se dio cuenta de esto y trató de convencer al rey de España de mover la capital del Imperio Español a el Imperio Mexicano para que éste fuera el rey de dos imperios. Este último se negó, y México quedó al mando de personas sin experiencia, ni capacidad para gobernar un país tan grande como lo fue Nueva España, perdiendo al momento de su independencia territorio en el Caribe en el norte de México que hacía frontera con Canadá y su territorio en Asia al no poder administrar tanto territorio. A esto agregarle que una gran parte de la población no quería su independencia provocó guerras internas que duraron hasta que Lázaro Cárdenas llegó al poder. Todos sabemos que el proceso de independencia de México, según nos cuentan, comenzó en 1810. Lo que seguramente no sabes, ni siquiera te lo imaginas, es que de verdad en 1809, en este reino llamado Nueva España, en 1809 nadie quería la independencia, nadie estaba buscando la independencia, no había grupos organizados inconformes con la tiranía buscando la independencia. Nadie en 1809 estaba buscando la independencia. ¿Por qué? Porque para 1809 todos en esta Nueva España tenían perfectamente claro que eran el reino más importante de la monarquía hispana, porque Nueva España era mucho más importante que España y la Ciudad de México era mucho más cosmopolita que Madrid. Y de eso tenían conciencia absolutamente todos. Aquí se vivía en el núcleo, en el centro, en la capital, en la parte más esplendorosa, rica, próspera y hermosa de toda la monarquía hispana. Lo más importante, no había un solo indígena rememorando los días de gloria de antes de la caída de Tenochtitlan y queriendo buscar volver a ellos. No, la independencia fue un proceso de un grupo muy chiquito de criollos ricos, adinerados, terratenientes y aristócratas profundamente conservadores que, cuando en España se aprobó una constitución liberal que le quitaba los privilegios a los privilegiados y esa constitución liberal tenía que empezar a aplicar aquí y demás, bueno, entonces la aristocracia novohispana se organizó para una independencia y eso sea que hablemos de Iturbide o sea que hablemos de Miguel Hidalgo. En cualquiera de estos dos movimientos estamos hablando de que detrás de ellos hay una aristocracia criolla novohispana que nunca vivió ningún tipo de carencia, que nunca estuvo conquistada por absolutamente nadie, que nunca fueron de las clases desposeídas, pero que tienen todo un plan de independencia para poder seguir explotando a los indígenas americanos como no se los permitía la Constitución y la monarquía hispana. Uy, pero de esas cosas no nos cuentan nada, como tampoco nos cuentan que para 1821, cuando se consuma la independencia, el 60% de la población de esta Nueva España que se está convirtiendo en México, el 60% no habla español, el 60% habla lenguas indígenas. Esto solo quiere decir que durante 300 años no hubo imposición cultural, no hubo imposición del español, hubo un proceso bien interesante de mezcla, de mestizaje, de sincretismo cultural, a grado tal que para 1810, cuando empieza el movimiento de independencia, por eso la inmensa mayoría de la población indígena y mestiza estaba en el ejército realista. Estaban combatiendo a los insurgentes, estaban contra la idea de separarnos de la monarquía hispana, porque todos los indios de América completa sabían que nadie los protegía más que la monarquía hispana. Si nos vamos únicamente al caso de México, estamos hablando de que en 1821 el 60% de la población es indígena
100 años después de la independencia, en 1921, solo el 8% de la población mexicana es indígena. ¿Qué quiere decir eso? Que la cultura, población y lenguas indígenas empezaron a morir no en el virreinato, sino en el México independiente. Eso nos da mucha vergüenza aceptarlo. Pero para poder comprender mejor todo esto y más, te invito a mi curso online, Mitos y Realidades de la Independencia. Conocer a profundidad todo el proceso de independencia de México en 4 sesiones por Zoom, en miércoles de 7 a 9 de la noche de la Ciudad de México, miércoles 4, 11, 18 y 24 de septiembre, Mitos y Realidades de la Independencia de México, miércoles 4, 11, 18, 24 de septiembre, online con Juan Miguel Zunzunegui. Te puedes inscribir en mi página web zunzunegui.com.mx.